Muy buenas amigos de JC Audio, Mercedes clase A. Os voy a enseñar qué lleva instalado este coche originalmente y qué le vamos a instalar nosotros de sonido para mejorarlo. Y las diferentes configuraciones que podemos hacer. Al igual que en BMW, pues ahora igual, pero en Mercedes clase A. Estos coches actualmente, estamos hablando de los Mercedes no de la última generación, estamos hablando de un Mercedes del 2020 hacia atrás. Originalmente constan de un 6 pulgadas, un altavoz de 6 pulgadas y media en la puerta y de un tweeter, que lo tengo por aquí, de estos de plástico de juguete que traen en el triángulo de la puerta. Muchas veces nos comentáis que queréis cambiar los altavoces para mejorar el sonido. En la gran mayoría de los casos, por no decir prácticamente en casi todos, el cambiar los altavoces originales y añadirle un sistema de altavoces mejores, ¿no?, que podríamos instalarle de mayor potencia, no nos van a mejorar el sonido del coche, sobre todo en las frecuencias medio o medio graves. ¿Por qué no nos van a mejorar el coche? Porque la potencia que tenemos, que estamos aplicando al altavoz que le estamos añadiendo, que es mejor evidentemente que el original, sigue siendo la misma. Por lo tanto, la misma radio, la misma fuente original no es capaz de desplazar bien con facilidad la membrana del altavoz y tener un control sobre el altavoz correcto. Por lo tanto, al final lo que conseguimos con ello es, hemos cambiado un altavoz, los agudos podemos percibir que suenan algo mejor o que están más presentes, pero en la zona de medio o medio grave notamos que el coche no suena y en cuanto damos volumen se distorsiona. ¿Qué es más recomendable o por lo menos qué recomendamos nosotros más habitualmente? Es añadirle una amplificación, si puede ser de 4 canales o de 6 o de 8, de la que queramos, pero con procesador, de tal manera que con esta amplificación lo que vamos a es añadirle a la línea del altavoz que estuvimos instalando mucho más potencia, evidentemente, pero no es por la potencia lo más importante, sino por el control de la amplificación sobre el altavoz. Eso nos va a dar el poder tener un volumen más alto, pero con un control más de graves, con una mejor calidad, una mejor sintonización y al tener el procesador, teniendo en cuenta que los altavoces que se comportan en los coches no tienen una respuesta lineal, sino que tienen muchos picos y muchos valles que se producen por las puertas, por los paneles de las puertas, etcétera. Podemos ver con el analizador dónde está fallando el coche y corregirlo con el procesador, con el DSP que tiene estos. Las siglas DSP son Digital Señal Procesador o Procesador Digital de Señal. Y esto nos va a dar un abanico bastante importante. Si encima una amplificación de estas, concretamente aquí en este coche hemos usado 4 canales, biamplificamos la parte delantera y usamos 2 canales para los 2 agudos y 2 canales para los 2 graves, aparte de tener cada componente el doble de potencia, tenemos control independiente en cada uno de los altavoces. Por lo tanto, conseguimos mejor setting, mejor ajuste y mejor calidad de sonido. La gran mayoría de los coches, en cuanto salimos con ellos a rodar y empezamos a circular, o inclusive en cuanto arrancamos simplemente el motor, lo primero que perdemos son las frecuencias de bajos, los graves o los medios graves o los subgraves, porque son frecuencias que están en sintonía con el ruido de rodadura de las ruedas y con el ruido del motor. Y al unirse esas frecuencias entre sí y estar desfasadas, lo que hace que nos generan es un vacío de graves y se nota enseguida. Es cuando escuchamos el coche parado y dice, suena bien, y sales con el coche en marcha y cuando empieza a rodar un poco el coche notas que le faltan los graves, porque la misma ruido de rodaduras o de circulación nos cancela las frecuencias bajas. Es importante, o para mí son muy importantes tener esas frecuencias, y para esas frecuencias yo recomiendo, para aquellos que no buscan un grave muy dinámico o muy preciso o muy potente, añadirle simplemente un subgrave autoamplificado, algo pequeñito, chiquitito, debajo del asiento del acompañante o conductor, de cual nos va a dar ese relleno de graves, esas frecuencias que nos faltan en cuanto empezamos a circular con el coche. No son subgraves de gama alta, ni son subgraves con una profundidad que llegue el grave muy profundo o que se sienta mucho. Son simplemente graves de relleno. Estamos hablando para aquellos clientes que quieren mejorar el sonido del coche sin meterse en una instalación de gama alta o de gama media alta, ¿no? Si encima tenemos la suerte o podemos hacer la siguiente configuración, que es añadirle la amplificación de 4 canales con procesador, añadirle un sistema de kit delantero de altavoces, de vías separadas, que no sea excesivamente potente para que lo mueva bien el amplificador, con los agudos, y podemos añadirle el subgrave, todo ello comandado con el mismo amplificador, pues es perfecto. Y sería lo ideal que yo recomendaría hacer a una instalación. Y si me habláis por pasos, que a veces me preguntáis por pasos, ¿qué pasos hacer?
primer paso a lo mejor que le añadiría sería una amplificación, el siguiente salto le añadiría un subgrave y en el siguiente salto sería el kit de altavoces. Ese sería mi paso a paso. Muchas veces me preguntáis en algunos vídeos que si recomendamos Focal o si recomendamos Eton o si recomendamos LB Quad o otras marcas concretamente. Nosotros instalamos todo tipo de marcas, nos adaptamos al presupuesto y al cliente que queramos cada uno. Pero cuando el cliente me deja vía libre a qué kit montamos, si cogemos cualquier kit de Rebec, un kit de 150 euros y lo probamos con uno de Helix o cualquier otro kit de 150 euros, el de Rebec va a ser muy superior. Y en una gama de 300 euros va a ser exactamente lo mismo. No hay un mayorista entre medias entre Rebec y nosotros y un distribuidor entre medias. No es como otras firmas que tienen el distribuidor de Italia, el importador aquí en España, el taller y el público. Al no tener ese paso intermediario, los márgenes se acortan y el producto llega al público con un precio mucho más competitivo y de más calidad. Sin más, amigos, cuidaros mucho. Hasta luego.